Profesor, buenas tardes. Víctor Camacho por acá, para presentar la evaluación número 1 de electromecánica industrial. Comparto pantalla para iniciar la reproducción. Ya, profesor, acá tenemos las instrucciones, tenemos la evaluación electromecánica industrial, evaluación número 1, nombre Víctor Camacho, febrero de 2022. Ahí también los datos, bueno, yo soy el número 3, ahí voy a aplicar para el ítem 1 del 1 y el ítem 1.2. Este es un circuito en serie, ¿cierto? Nos pide resistencia total, corriente del circuito, voltaje parcial de resistencia, potencias parciales, potencia total del circuito. Tenemos datos del voltaje final 240 volts, la resistencia 1, 14 ohm, resistencia 2, 30 ohm, resistencia 3, 22 ohm. La primera que vamos a calcular es la resistencia total. Para los circuitos en serie, la resistencia total es la suma de las tres resistencias que están dadas arriba. Entonces la resistencia total es de 66 ohm. Después nos piden que calculemos la corriente del circuito, según la ley de voltaje de Kirchhoff. En el circuito en serie, la corriente que circula es la misma que todo en el circuito. El voltaje cambia dependiendo del valor de la resistencia. Aquí sale claramente. Y la corriente del circuito sería 3,64 amperes. Los voltajes parciales. El voltaje parcial es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. El voltaje de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente. La resistencia 1 la conocemos, la corriente también la conocemos, reemplazamos y el valor de la resistencia 1 sería 50,91. Lo mismo en la resistencia 2 y en la resistencia, en el voltaje de la resistencia 3. Las potencias parciales. Perdón. Potencias parciales es igual al voltaje por la corriente. La corriente ya la calculé y el voltaje lo calculamos en voltajes parciales anteriores. Ahí está. Entonces potencia en la resistencia 1 es igual al voltaje de resistencia 1 por la corriente. 185, reemplazamos, ¿cierto? Lo conocemos. 185,12. La resistencia 2, perdón, potencia de resistencia 2, 396,69. Y potencia de resistencia 3, 290,91. Potencia total es la suma de todas las potencias parciales. O también puede usar la potencia total es igual a la corriente por el voltaje final. Ahí está, 872,7. El ejercicio 1.2, aquí nos piden que calculemos la corriente en el circuito. Perdón, me perdí, disculpe. Perdón, me perdí, aquí tengo unos pequeños apuntes. Ya. Entonces la resistencia total es igual al voltaje final, corriente en resistencia 1, corriente en resistencia 2, corriente en resistencia 3. Eso que en este circuito se lleva a 0. Circuito en serie es igual a la resistencia total, es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. La resistencia total es de 56,4 ohm. La corriente del circuito también la piden, pero la conocemos porque son 7 amperes. Voltaje parcial. El voltaje parcial el voltaje parcial en este ejercicio nos piden calcular el voltaje en cada una de las resistencias de la ley de Ohm. ¿Cierto? En lo cual dice voltaje en la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente. Reemplazamos, conocemos la resistencia 1, reemplazamos. Entonces el voltaje de resistencia 1 es 70 volt, resistencia 2 91 volt y voltaje de resistencia 3 234 volt. Las potencias parciales, potencia de resistencia 1 es igual al
voltaje resistencia 1 por la corriente. Tenemos los datos. Reemplazamos. Potencia resistencia 1, 490 watts. Potencia resistencia 2, 637 watts. Potencia resistencia 3, 1638 watts. La potencia total es la suma de todas las potencias parciales. Aquí está, potencia total, entonces sería 2765 watts. Aquí están los datos para el ítem 1.3 y el 1.4. Aquí están los datos de desarrollo de la ley. Este es un corriente circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es esto. Nos pide también resistencia total, voltaje del circuito, corrientes parciales de resistencia, corriente total del circuito, potencias parciales, potencia total del circuito. Aquí nos dan los datos, voltaje final 240, voltaje resistencia 1, 114 ohm, resistencia 2, 30 ohm, resistencia 2, 22 ohm. Como les digo, este es un circuito en paralelo. El circuito en paralelo, todos los elementos están sometidos al mismo voltaje. Este es el voltaje que está sometido el mismo para todos. En el caso del circuito en paralelo se utiliza esta fórmula. Resistencia total. Y es la suma de los inversos de la resistencia. Reemplazamos y la resistencia total es de 6,66 ohm. El voltaje del circuito también lo pide, pero lo tenemos y es fijo. Están sometidos a este mismo voltaje y este dato ya lo tenemos. Las corrientes parciales de resistencia, esto lo calculamos con la ley de Kirchhoff. Dice que la suma de todas las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Por lo tanto, la corriente es igual a la suma de la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2 y la corriente de la resistencia 3. Lo que hace una corriente parcial de 30,05 amperes. Este es lo mismo que sacamos atrás. Las potencias parciales. Potencias parciales, utilizamos la fórmula de potencia en resistencia 1. Es igual al voltaje en resistencia 1 por corriente 1. Entonces la potencia resistencia 1, 4113,6 watts. Reemplazamos la potencia resistencia 2, 1920 watts, potencia resistencia 3, 2618,4 watts. La potencia total, la suma de todas las potencias igual que los otros, o la fórmula que dice que la potencia es igual a la corriente total y el voltaje final, o sea, 8652 watts. Este nuevamente es un circuito en paralelo, y nos dan los datos aquí que nos piden resistencia total, voltaje del circuito, corriente parcial en las resistencias, corriente total del circuito, potencia parcial y potencia total del circuito. En este ejercicio no nos entrega los valores de la resistencia 3 ni tampoco de la resistencia número 1. Lo que nos dan es la corriente en la resistencia 1 y nos dan la potencia de resistencia 3. Potencia de resistencia 3 y resistencia 2. Tenemos esos valores. Para calcular resistencia 3 utilizamos esta fórmula. De la ley de Ohm que dice que la resistencia, perdón, esta fórmula, la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Voltaje dividido por la corriente. La resistencia total entonces de 8,49 ohm.
La resistencia 3 la calculamos con la fórmula que dice que potencia es igual al voltaje dividido en corriente y después solamente reemplazamos. Acá tenemos la corriente de la resistencia 3. Después nos piden el voltaje final, perdón, el voltaje del circuito. Voltaje del circuito, que el voltaje final es 395 volts. Las corrientes parciales, una ya la dan y las otras dos ya las habíamos calculado anteriormente. Entonces solamente aplicar la fórmula y reemplazar. Las potencias parciales, perdón, la corriente total del circuito es la suma de las tres corrientes parciales. La potencia parcial es igual al voltaje por corriente. El voltaje siempre es el mismo, es constante. Lo que da una nos da una resistencia 1 parcial de 2.765 watts, potencia de resistencia 2, 15.602.5 watts, y la resistencia 3 que ya la teníamos era 13 watts. Ese dato ya nos lo habían dado. Potencia total del circuito. Potencia total del circuito es igual a la suma de todas las potencias parciales, ¿cierto? Y la potencia total del circuito también puede ser, potencia total es la corriente total por la voltaje final, que da una potencia total del circuito de 18.380.5 watts. Eso es, profesor. Agradezco el tiempo y nos vemos en la próxima.